Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, espero que estéis todos muy bien y os doy la bienvenida a la lectura tan especial que vamos a hacer esta noche. Recordad que es para todos los signos, atemporal y que debéis adaptar a vuestra situación. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia lo que hace, y es muy real, es ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos a pasos muy grandes. Voy a enseñaros las barajas con las que voy a trabajar y esta está en estreno, amigos. Alicia en el País de las Maravillas, de una gran artista. Me gusta muchísimo porque hay ilustraciones muy coloridas, llenas de amor y de esperanza, como a mí me gustan estas barajas y a vosotros también. Vamos a saber qué es lo primero que hará esa persona que te vea. Yo sé que hay muchos que estáis dentro de una relación a distancia, os acabáis de conocer o tal vez queréis saber de vuestra pareja, porque no hay límites en estas cartas. Puedo estar hablando de almas y llamas gemelas. Utilizaré esta baraja al final para tener mucha más información sobre vosotros. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, podremos saber lo que esta persona a la que ves o no ves, o tal vez haya pasado muchos años entre vosotros, 20, 30, 40 años, sabremos lo que siente en este momento, qué querría decirte y si te encontrase, qué haría, qué sueña contigo. Vamos a obtener toda esta información, amigos. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, que se basa en el tarot, 127 cartas, que no solamente nos van a decir qué siente esa persona, cómo se va a reunir contigo, vais a tener un matrimonio como en el Papa, pero también yo consideraba que era muy importante saber qué consejos vais a tomar vosotros del tarot para poder alcanzar esta reunión, reencuentro o esta pareja que ya lo sois y que tal vez estáis buscando un compromiso o convivencia. Hay muchas cartas que revelan sueños, portales, meditaciones y algunos hechos hasta mágicos. Lo primero que haré es sacaros unas iniciales, pero antes quería deciros algo, amigos, porque sabéis que hace poco hice un sorteo y esta vez, a partir de esta lectura y en las siguientes horóscopos hasta la primera semana de mayo, todos aquellos que queráis podéis participar. Los comentarios escritos yo los voy a apuntar con vuestros nicks y guardarlos en una caja. Y haré este sorteo para 10 personas que seréis los ganadores. Tenéis que contarme lo que vosotros deseéis. No hay límites de comentarios. Cuantos más haya, yo anotaré más tarjetas y hay un premio que para mí es importante porque es un amuleto de un ángel muy poderoso al cual vosotros le podréis pedir algo. Yo lo canalizaré, tendrá su energía y pondré vuestros nombres y apellidos. Será enviado por email a cada uno de vosotros y yo quería que fueseis 10. Porque sé que algunos no solamente estáis preocupados por el amor, sino puede ser por algo material, que no tengáis un trabajo, que queráis ascender, que os llegue un dinero más rápido. Este ángel tiene el poder de darnos aquello que deseamos. Nos abre muchas puertas. Es mágico, amigos, y yo os diré cómo utilizar su energía. Muchas gracias a todos. Yo sé que estáis en este canal, habéis llegado hace muy poco tiempo, otros me seguís desde hace meses o un año. Gracias de corazón. Voy a sacar estas iniciales y quiero que penséis en esa persona que amáis, que deseáis conocer, porque no sé lo que van a decir las cartas, a veces lo intuyo, pero estoy abierta ahora mismo como un libro. Pensad en la persona que tanto amáis, vuestra alma, llama gemela, un amor platónico, ese amor a distancia. Veamos estas iniciales que nos dicen. Estas iniciales en el amor, ¿qué nos dicen estas iniciales para vosotros? Y son estas, amigos, W, la X. Tienes respuestas y preguntas que yo quiero darte, amor, con la X. La N, la B, como si fuera la emperatriz, bebés. Algunos tenéis niños pequeños, nietos. Tengo la Z, cada vez que la veo, yo pienso en los sueños que tú y yo hemos tenido románticamente. Y la H, como el ojo de Horus. Es muy protector este ojo, nos da mucha más vida y también seguridad en esta tierra. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Siento con la B y con la H que hay una persona que desde hace tiempo amáis, que queréis parir una nueva relación y que habéis sido muy felices juntos con la H y que estáis soñando románticamente con esta persona
y no sabéis si tu persona especial lo hace. Hay una conexión que nos une al inconsciente colectivo. Cuando soñáis mucho con una persona, quiere decir que esa persona está pensando en ti, lo está haciendo y yo lo he podido comprobar. Ahora, amigos, gracias a todos por estar aquí. Quiero deciros que es sorpresa para mí también lo que va a acontecer en la lectura y quiero poner toda mi energía y que mis guías yo sé que están presentes aquí para darnos los mejores consejos. Vamos a comenzar, amigos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y todos los comentarios que deseéis. Estaré encantada este mes de mayo de anunciar a los que habéis ganado, porque yo sé que os ayudará mucho. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, para que me den todas las respuestas de esa persona que estáis amando o que deseáis encontrar. ¿Qué va a suceder entre vosotros? Quiero que mis guías respondan. Y las cartas. Voy a preguntar: ¿qué es lo que siente esta persona especial? ¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros y qué es lo primero que va a hacer? Amigos míos, algunos de vosotros os habéis sentido en una negación. Tengo un 2 de espadas. Comenzamos esta lectura con Libra. ¿Os habéis negado esta relación o no habéis visto las infinitas posibilidades que teníais? Algunos podríais estar teniendo una relación. Puede ser con una persona que todavía no se ha quitado la venda o que tiene que decidir aspectos en su vida. Yo siento que en un pasado hay alguien que se armó fuertemente con 2 espadas para no abrir su corazón y que ha tenido que pasar tiempo para poder saber lo que representan sus sueños, el agua y la luna en esta carta del 2 de espadas. Va a haber vías de comunicación y también apertura de corazones. El 2 de espadas no es una carta que siempre se sitúe en negaciones. Vosotros despertad también a la realidad, pero sobre todo fijaos en vuestras emociones y no seáis como esta chica, no os pongáis vendas. Es hora de expresar y experimentar. Comenzamos con Libra esta lectura. ¿Qué es lo que siente esta persona especial? ¿Qué es lo que siente esta persona especial y qué es lo que va a hacer la primera vez que os vea? ¿Qué es lo que siente esta persona? Hay mucha pasión contenida. Tengo un caballero de bastos, hablo de Sagitario con influencia de Escorpio. Alguien está llegando desde tu pasado o lo conoces. Puede ser un hombre o una mujer. El 222. Yo te negué amor en este pasado, un compromiso, una boda. Yo ardo por ti y estoy encendido con los deseos. Tal vez mis pasiones más ocultas. Es una persona a la cual vosotros amáis muchísimo con este 22. Algunos que me estáis escuchando habéis sido pareja, matrimonio o deseáis casaros. Es momento, como yo os he dicho, de derribar muros y bloqueos que son subconscientes. Puede que tu persona haya tenido traumas para acelerar esta relación en un pasado con el 2 de espadas o tenía que elegir. Pudiera ser que hubiera más personas, pero yo lo siento como que era alguien que no se atrevía a dar este salto. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Amigos, la carta de la pasión, este caballero de bastos. Vengo desde muy lejos, amor, tú me reconoces, también te enciendes conmigo. Algunos habéis estado íntimamente juntos o chateando sobre estos juegos tan sensuales como esta pareja y de lo que haríais. Esta persona desea mucho entregarte románticamente la primera vez, abrazarte, cuidarte, pero también pienso, amor, que necesito tener tu cuerpo encendido en llamas porque haces latir mi corazón fuertemente y quiero escuchar tus latidos, abrazarte, tocarte y tenerte en su casa o en su cama. Es lo primero que desea hacer esta persona, pero con un compromiso, no solamente teniéndote con mucha ansiedad y placer sensual. Caballero de bastos. Voy a colocar a Sagitario en esta carta. Y también el 222. Y Escorpio lo pongo como influencia, porque también es una persona muy arrebatadora. Va a quitarse su venda también y venir corriendo. Vais a tener noticias, puede ser una comunicación a través de los WhatsApp, emails. Lleva un gran basto esta persona y confía mucho en su intuición. Mirad vuestras noticias porque se está acercando o a través de un viaje esta comunicación entre vosotros a alguien que siente este ardor y que no pudo completar con ese 2 de espadas hace mucho tiempo. El 222.
Tú eres para mí todo y me encantaría hasta casarme contigo. Algunos o muchos estaréis viendo esta cifra. Significa que vais a estar en unión. Es el matrimonio, el festejo, el pacto álmico, porque yo aquí hablo de almas y llamas gemelas. Yo sé que como cuerpos y que como llamas gemelas, tú y yo, amor, nos quemamos. La primera vez que nos vimos, que nos sentimos, nos enamoramos y esa atracción física entre nosotros es como un imán. Vuestros guías os dicen que continuéis este camino porque vais a estar con esta persona, iniciando una nueva aventura, una nueva relación que antes no pudo ser conquistada y que esta persona viene para proponerte algo, una convivencia y también un anillo, porque podemos partir nuestra tarta nupcial, invitar a todos los que nos aman y por fin casarnos si es lo que deseamos o vivir juntos. Amor, en algunos ciclos tú y yo no pudimos estar juntos, pero ¿qué nos detiene ahora? Aprovechemos el tiempo con este 2-2. Si lo veis, apuntadlo, porque está llegando vuestra relación en equilibrio. Y el 2 también me habla de la alta sacerdotisa, la luna Cáncer presente en el 2 de espadas. Creed en vuestros sueños, en la intuición que tenéis y sed perseverantes. No os angustiéis porque algo está sucediendo con este 2-2. Se está manifestando. Veamos qué más. ¿Qué es lo que siente esta persona especial y qué es lo primero que quiere hacer con vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona especial y qué es lo primero que quiere hacer con vosotros? Os va a abrazar, casi os va a dejar sin aliento y muchos besos. ¿Qué es lo primero que quiere hacer esta persona especial con vosotros y qué es lo que siente? ¿Qué es lo que siente esta persona especial y qué es lo primero que va a hacer? ¿Qué es lo que siente esta persona especial? Las diferencias, la carta de la templanza. Estoy hablando para personas que tal vez estéis en la distancia, que hace mucho tiempo que nos veis, que esperáis en una comunicación. Va a llegar con este guía espiritual, el Arcángel San Gabriel, Arcano Mayor, número 14 con Sagitario. Tenemos mucho fuego en esta lectura. Hay alguien que se apasiona contigo, donde va a tener noticias tuyas también porque le vas a responder o también a recibir en un aeropuerto, en una estación o en tu casa. Tú estás deseando saber de él o de ella y has pedido a tus guías espirituales por esta persona, como esta carta, donde hay una bella iglesia y virgen. Algunos habéis estado en un espacio muy espiritual o tenéis en vuestra casa velas o habéis pedido a un ángel, arcángel, que esta relación se hiciera posible. Mirad con la carta de la templanza, amigos, viene para ayudaros y completar este destino que tenéis. Y quiero saber qué carta está aquí. El 11-11. No necesito saber nada más, amigos, porque ya sé lo que está ocurriendo entre vosotros. La rueda de la fortuna, de nuevo a Sagitario, amigos. 4 de bastos. Hablo de Aries porque hay una persona que desea celebrar contigo, como el 11-11, el 2-2-2, un alma o una llama gemela. Hace muchos años o tiempo que tú amas a esta persona y que has podido intuir que sois llamas o almas gemelas. Tú lo quieres o la quieres muchísimo. Desearías poder viviendo con él o ella. Son energías, amigos míos. Voy a colocar aquí el 4 de bastos, qué cartas más hermosas, porque yo sé que tu persona, puede ser hombre o mujer, te estuvo negando o tal vez se desplazó de tu vida, estuvo en otros países, continentes, estaba alejado, tratando de comprender que erais el uno para el otro. Pero tu amor me enciendes, eso es lo primero que yo deseo hacer, abrazarte desde los cielos y también en esta tierra, con mucho fuego. Ángeles, unas cartas muy divinas que tengo aquí con la rueda de la fortuna que está en la sefirá número 10 del árbol de la vida, en Malchut, donde está la tierra. También la rueda de la fortuna y el rey de pentáculos. Amigos, vais a tener mucha fortuna. Yo sé que estoy hablando de amor, pero si esperabais viajes, noticias, comunicación, que se abriesen nuevos portales, algunos mágicos con la intervención de los ángeles, los vais a tener presentes, amor mío. Claro que te estoy mirando y siempre creo que puedo vencer. Es una persona con una energía muy masculina, pícara, sensual, que ha podido conquistar a otras personas porque tengo el caballero de pentáculos, Virgo y Leo, y asándose con tanto fuego que yo veo. Viajes juntos con la rueda de la fortuna. Hay un destino que se va a precipitar para vosotros mágicamente y rápidamente con esta rueda. Acontecimientos inesperados y voy a colocar Aries en la carta del 4 de bastos, porque a tu persona no le hace falta siquiera tener un anillo para sentir que está vinculado contigo. Se siente como si estuviese atrapado de tanto quererte y no lo ha atendido durante tanto tiempo. ¿Ha podido separarse alguna vez con ese 2 de espadas de alguien?
vuestros ángeles presentes también en esta lectura. Sé que muchos me decís, Esther, yo veo mariposas o veo plumas, veo palomas o una abeja. Yo he visto muchos animales en mi vida y también los sueño. Eso significa que va a haber cambios para vosotros, depende del animal que haya. Pero si estáis viendo algunas plumas o pájaros dentro de lo que es vuestro propio balcón, en casa, cuando salís, y os llama la atención, es que va a haber comunicación y mensajes con estos ángeles y arcángeles y también con la presencia de San Gabriel. Creed en vuestros sueños porque es el arcángel de la intuición, de la visión, y os puede dar muchos mensajes a través de los sueños. Creed en ellos. Vosotros habéis invocado, los habéis llamado y habéis dicho, ¿es posible estar con esta persona? ¿Cuánto tiempo voy a esperar? La carta de la templanza y la rueda de la fortuna son 10 en el árbol de la vida cabalísticamente. Esto significa que está aquí esta Virgen y vuestros guías para ayudaros también a sanar, estar en equilibrio. No tengas miedo, amor, si hace tiempo que no me ves o no he estado contigo, porque lo primero que voy a hacer va a ser darte un gran abrazo y voy a estallar también. Vais a saltar de alegría cuando veáis a esta persona y yo alzaré también mis brazos porque no quiero separarme del agua en esta carta de la templanza. Yo cruzo otros umbrales, el subconsciente y hasta mi alma para enviarte muchos mensajes. Están aquí vuestros guías y yo soy el caballero de Pentáculos. Virgo y Leo con una seducción muy innata. Es una persona masculina, aunque sea una mujer. Va a arreglarse muy bien para ese primer encuentro, primera cita contigo. Tengo recuerdos sobre ti, hasta lencería, porque tu amor haces que arda en pasión como este 11-11, las llamas gemelas. Y deseo estar contigo, es lo primero que yo quiero hacer. ¿Y qué más podría entregarte si no es mi mundo material? Mi alma en esta moneda viene con un caballo, con más rapidez de la que tú te crees con estas cartas, muchos arcanos mayores juntos. Y va a proponerte vivir juntos, tener una relación, empezar otra vez y tal vez con las cartas que veo del 222, muchos digáis vamos a casarnos o vamos a compartir una casa, este proyecto que nosotros deseábamos desde hace tanto tiempo. Es una persona misteriosa que te está espiando y mirando con este caballero de pentáculos, puede ser a través de internet o del Facebook, Instagram, en algunos lugares privilegiados, con perfil falso o verdadero, pero esta persona sabe mucho más de ti de lo que tal vez puedas creer. Estoy aquí, amor, y yo sé que muchas veces he podido ser un seductor. Te encantó cómo ríe esta persona, qué seguridad tiene en sí mismo para alcanzar todos los objetivos de su vida. Te gustaba mucho su fuerza y también la pasión del 11-11. Números, y tenemos 2 secuencias con números maestros en esta lectura y no tantas cartas. Amor, yo deseo entregarte la moneda, el pentáculo, mi mundo, mi casa, todo lo que yo quiero o podría conseguir. Tú y yo hacemos una gran pareja y nos amamos desde hace tiempo. Deseo que no lleves nada para mí, porque tú y tu cuerpo, tu corazón, todo tu aroma, tu olor, tu cabello, hacen que pueda estar en estas llamas. Siempre entendido. Los que estáis viendo estos números significa que vais a tener una unión que es muy divina. El tiempo nos pone en nuestro lugar, amigos, y a veces hace que las situaciones no se den en ciertos periodos. Por eso cuando conocisteis a esta persona, tal vez no estuviese tan preparada para iniciar esta relación, pero sí que os amaba y hasta en secreto lo ha hecho, porque tengo este arcángel San Gabriel que está en el número 9, amigos, que eso es lo que representa. También secretos y mucha libido de esta persona durante las noches y con la luna. Piensa muchísimo en ti, te sueña. Vais a tener estos ciclos nuevos, también de aprendizaje. Hay muchos rumbos donde vuestra vida puede cambiar, con viajes, nuevos trabajos, sanación. Vais a curar a otros. Hay algunos que os estáis dedicando al mundo espiritual con la carta de la templanza y también con las llamas gemelas. Esto es lo primero y lo que yo más siento que esta persona desea hacer. Vuestro primer encuentro va a estar plagado de amor y de pasión. Y luego vais a empezar a hacer una vida juntos. Vosotros dos. Voy a colocar Leo, Virgo en esta carta del caballero de pentáculo. Muchísimo fuego. Están todos los signos de fuego. Hay tierra, amigos, tal vez. Y Libra. Puede ser que tengáis en vuestra carta astral o vuestra persona sea alguno de estos signos. Y ahora voy a sacar mi baraja porque quiero saber qué nos quiere decir tu persona directamente. Hay muchos mensajes. Quiero que no solamente en el 11-11 creáis que vais a estar en unión física, espiritualmente, emocionalmente, ya lo estáis. No tengáis
en paciencia. También dicen vuestros guías que vais a empezar nuevos caminos en algo que pueda ser laboral. Algunos tenéis pasiones que están escondidas con tanto fuego, mucha creatividad y talentos. Es hora de que los desarrolléis o de que empecéis a ayudar a la gente hasta espiritualmente. Y vamos a saber, amigos, qué es lo que quiere decirte esta persona especial. ¿Qué es lo que siente con este 11-11, amigos? 11-11 y 2-2-2. Amigos, acaban de saltar, como veis, todas las cartas porque hay muchísima energía. Voy a dejar estas cartas aquí y voy a recogerlas. Hacía mucho tiempo que no se caía prácticamente toda la baraja. Esto yo lo estoy grabando en directo, amigos. Ya ha sucedido así. Y ahora lo que voy a tomar, como estas cartas ya las he visto, la que hay en la base de la baraja. Y voy a dejar estas aquí. Veamos cuál hay. Y me quedo con estas. Música, intimidad, despertar espiritual. Y voy a tomarlas y la dejaré aquí. Porque esta persona, con estas cartas y tanto fuego, quiere decirte: yo, cuando estoy conmigo mismo, intimo pensando en ti. Necesito experimentar contigo todas mis fantasías. La casa 8, donde está Escorpio, hay muchos secretos que van a ser revelados. Hay alguien que piensa en ti intensamente. Durante casi todo el día, pero sobre todo durante la noche, piensa que podrías estar con él o con ella. Puede ser en el sofá o comiendo, cenando. Es una persona que ha despertado también espiritualmente. Tengo visiones sobre ti que no puedo explicar. Tú y yo estamos en la quinta dimensión, como almas y llamas gemelas, estos ángeles. Algunos despertasteis hace tiempo, ya sabéis quiénes sois. Intimidad. Siente mucho tu cuerpo. He estado intimando conmigo mismo, pensando en las veces que hemos hecho el amor o que los dos lo deseamos. No hay nadie que me haya hecho sentir tanto placer como tú. Vuelve a repetirlo esta persona desde que teníamos el caballero de bastos. Necesito tocarte. Música. No dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto. Es como si el universo me estuviera mandando un mensaje. Hay una canción preferida o puede ser una película, algo en común, pero sobre todo esta persona cuando escucha un estribillo o ha visto algún post tuyo, no para de pensar en ti. ¿El universo me estará mandando este mensaje? Se lo ha preguntado muchas veces. Y vidas pasadas. Sol en Escorpio, que yo ya sentía con el arcángel San Gabriel. Me reencarnaré eternamente hasta estar contigo, porque yo sé, o descubierto, o he sentido a través de la información que yo he podido encontrar, o de lecturas, o de mí mismo, que yo tengo un vínculo especial como el 4 de bastos y el 6 de copas. Hace mucho tiempo que te recuerdo, este sol en Escorpio, amor mío. Vamos a ser como eternos adolescentes, decirnos la verdad, a empezar esta aventura apasionada entre tú y yo. Déjame que te lleve a muchos lugares, que te recoja, que estés en mi casa conmigo, que te levantes también al amanecer. Y te echo tanto de menos con esta carta porque tu amor era tan puro por mí que no he podido encontrar a ninguna otra persona que sea como tú, como el 11-11 y las vidas pasadas. Amigos, esta energía que hay esta noche en esta lectura es increíble. Están hasta volando las cartas, como veis, y no soy yo. Vidas pasadas, Escorpio en esta carta, y yo ya la había puesto. En el caballero de bastos se levanta. Va a haber secretos y un despertar de esta persona que está teniendo espiritual. Voy a dejar aquí vidas pasadas porque algunos sí que os conocisteis hace 20, 30, 40 años, cuando erais pequeños, y habéis esperado mucho tiempo estar con esta persona, el amor de vuestra vida. No podéis dejar de pensar en él. Yo no quiero que sea un pensamiento obsesivo ni que tampoco tengáis intranquilidad. Vais a estar pacientemente con la templanza y esperando estas noticias y haciendo muchos viajes y muchas fiestas entre vosotros dos. Es una persona que sí se arriesga en este momento con estos dos caballeros y el 11-11. Y voy a sacar el tarot y como es la primera vez que lo voy a utilizar, veamos con qué nos sorprende. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, para que me digan qué es lo que siente esta persona, para que vosotros podáis estar unidos o que pueda ser un consejo especial. Voy a barajar y preguntar qué es lo que siente esta persona especial por vosotros y qué es lo que quiere hacer.
¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros y qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros y qué va a hacer? ¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros? Amigos, 4 de bastos. Casi que no puedo creer cómo se están sincronizando todas las cartas, como veis. Es la primera vez que la empleo. Ya ha saltado el 4 de bastos, que es la boda, es la celebración, estar todos juntos en armonía, con 4 copas divinas de amor, porque hace mucho tiempo que tú y yo sí que hemos estado vinculados. ¿Recuerdas mis dedos y mis manos? Es como si pudiese llevar tus anillos y sentirte en cada momento de mi vida. Tú me das esperanza con este sol radiante en esta carta donde está brotando Aries, y juntos vamos a establecer una fiesta. Vamos a poner 4 grandes bastos que representan nuestra intuición, y además vamos a montar una mesa con todos nuestros amigos, familiares, a los que vamos a invitar, y nos vamos a presentar como pareja, tú y yo. Alicia aquí está muy feliz, como pudieras ser tú y tu persona a tu lado. Tus amigos y tu familia están contigo. Pongamos muchas flores y no vamos a tapar estos 4 bastos, porque no tenemos miedo de quedarnos durante muchos días tú y yo celebrando este compromiso, cortejo matrimonial o boda. Mira, hasta hay un pequeño ratoncito con otra copa. Muchos de nuestros amigos nos quieren y también van a estar celebrando con nosotros. Se repetía el 4 de bastos, amigos. Hay una persona que está siempre unida a ti. No has podido dejar de pensar nunca, aunque haya estado con otras personas. Está o en la distancia, muy cerca, pero pensando en este 4 de bastos. Obtener el amor. Hasta hay una tetera, amigos, con muchos corazoncitos. Así os vais a quedar muy sorprendidos, felices, cuando esta persona esté a vuestro lado físicamente. Y voy a ver qué hay en la base de la baraja, amigos. He estado trabajando mucho, amor. Mirad, este 8 de pentáculos, hablo de Tauro. Tenemos poca tierra, porque estáis en una dimensión o estáis soñando demasiado con esta persona. Yo me aislé con ese 2 de espadas y mira, amor, lo que he estado haciendo. Trabajando en mí, en nuestros proyectos, en mi casa. Ha sido una persona muy perseverante, ha sido tozuda con su trabajo, ha querido ser muy reconocida con el 8 de pentáculos. He estado solo, muy aislado, alejado en un trabajo que pueda ser mental o mecánico, pero muy concienzudamente tallando todos estos pentáculos. Pero amor, ¿crees que te olvidé por estar trabajando o viajar en tantos países? He desarrollado todavía más aptitudes, sé mucho más, me he hecho grande, las personas me admiran. Y tengo aquí, dentro de estos grandes pentáculos que yo construí, también está el pentagrama que simboliza mi alma. Yo quiero salir también de esta realidad, no trabajar tanto y compartir contigo la alegría de la vida y disfrutar mucho del amor. Siento que hace tiempo que esta persona no ama tanto con el 8 de pentáculos, no ha podido entregarse a una relación profundamente. 8 de pentáculos, Tauro. Esto es lo que yo quiero contigo, amor. Y aunque otros se hayan opuesto con el 7 de bastos, que representa la victoria en el árbol de la vida. Mira, amor, lo que estoy haciendo. Voy a coger, parece un flamingo. Puede que alrededor de donde vivís haya aves, sean exóticos. Y ha habido problemas, situaciones muy conflictivas. Hablo de Leo, pero yo tengo el poder de la intuición, amor, y soy Alicia. ¿Qué no podría hacer en esta ocasión? Si tengo que retar a otros, dejar a un lado tanto trabajo que estoy haciendo o enfrentarme a soluciones que sean legales, económicas, viajar, voy a hacerlo con el 7 de bastos y voy a triunfar. ¿Recuerdas que somos el 2 de corazones y también el 3? Como si fueran las copas. Te amo, amor, y también estoy aquí. Y no quiero derribar esta vez a nuestro amor, si lo hice en un pasado con estas cartas hermosas que yo veo aquí, como si fuera un 2 de copas. Alicia no lo está tirando. Y el 8. Voy a dejar aquí a Leo en estas cartas y Tauro. A colocarlo, porque esto es lo que llega y lo que queréis vosotros con esta persona. La reina de pentáculos es Capricornio. Aquí hay está la figura de una mamá, de una abuela. Hay una ovejita muy paciente que ha estado albergando en su casa muchos tesoros y recuerdos de lo que es su familia. Vosotros podéis tener en vuestra casa álbumes de fotos de vuestros papás, mamás, hermanos, hijos. Cuidáis mucho a vuestra familia y tenéis, mirad bien, unas gafas que hacen forma de corazón, porque lo más importante para vosotros como esta reina, como una emperatriz, es cuidar de los suyos. Vais a estar pacientemente como hace esta reina, esperando que llegue este momento
momento tan hermoso del 4 de bastos. Muchos vais a rejuvenecer con estas cartas que yo siento y esta energía de Alicia tan joven y esta mujer mayor. Sé que hablo para muchos, pero el amor no tiene una edad. Y otros vais a envejecer con la persona que más deseáis a vuestro lado. Hay caballos, amor. Mirad, el caballero de bastos y de pentáculos están aquí presentes porque yo sé y estoy mirando el futuro de lo que ocurrió en nuestra vida, que tú y yo estuvimos juntos, llegamos a casarnos y a vivir, amor. Y estos caballos me recuerdan que una vez tú llegaste hasta mí a través de un viaje, me escribiste mensajes y que pudimos hacer este sueño. Compraremos mucha comida, almacenaremos, amor, y voy a cuidar de ti y de los nuestros. Reina de Pentáculos, una persona que quiere una relación muy seria contigo y envejecer para toda la vida. Cuando, como erais pequeños con el 6 de copas, yo siento con Capricornio y con Aries que deseáis esta estabilización. Algunos os vais a ver ya inmediatamente representados con esta reina, participando en vuestra unión, envejeciendo, teniendo más sabiduría, conocimiento y cogiendo este pentáculo que también está presente en el 8, porque por mucho que esta persona haya trabajado o estado en otros países, dedicando mucho esfuerzo a conseguir logros financieros y reconocimiento, éxito empresarial que le importa mucho, vosotras habéis recogido también el fruto de su trabajo y lo tenéis en vuestras manos. Tu alma y la nuestra están aquí, cariño mío, no lo perdamos de vista. La reina de Pentáculos nos dice que tenemos que aprovechar el momento, que va a haber mucha germinación, fertilidad. Hay liebres y conejos en la carta original. Muchos con estas cartas os quedaréis hasta embarazadas, otras no querréis tener niños, o si sois hombres. Pero sin embargo sí que queréis envejecer con esta persona y estar en unión como estas cartas tan divinas, amigos. Y también hay mucho éxito en lo material. Sé que hablo de amor, pero tengo ese 8 de pentáculos. Si habéis trabajado mucho en algo, habéis puesto mucha pasión y esfuerzo, otros van a reconoceros con este 8. Amigos, voy a dejar aquí este 4 de bastos tan hermoso, me ha encantado. Colocaré Aries, ya lo he puesto, y reina de pentáculos a Capricornio. Recordaréis cuando haya pasado dentro de unos años, tal vez o no, esta lectura u otras, porque yo sé que hay muchas personas que os están ayudando, no solamente yo, y familiares, amigos, y recordaréis ese instante de vuestros recuerdos y todo lo que sucedía cuando siquiera todavía lo imaginabais. Puede ser posible que se abran hasta conchas de mar, que tengáis pan, almacenamiento, mucha comida y frutos, y recordéis, yo tenía un sueño, que mi persona, como este personaje de aquí, llegaba con este caballo y estábamos juntos. Hermosísimas cartas, vais a tener muchos frutos, hasta en lo económico, amigos, beneficios y mucha suerte en el mundo y premios con esta reina y el 8 de pentáculos y un gran amor que llega para disfrutar de la vida. Casados o no, es vuestra elección, amigos. Yo veo aquí bodas y mucha estabilidad. Pues muchas gracias a todos los que habéis estado en esta lectura. Es maravillosa, preciosa, con muchos mensajes. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es esta hermosa historia de amor. Algunos os habréis conocido hace poco tiempo, otros desde hace años. ¿Qué creéis que no puede suceder? Si estáis viendo los números, si tenéis señales, sueños, si estáis vinculados con el amor verdadero e incondicional, y yo no hablo ni de trajes, ni de coches, ni de casas, ni de anillos, sino de amor, vais a estar con esta persona y el tiempo divino y vuestros guías os dirán cuándo, porque es lo mejor para vosotros. Por eso muchas veces no siempre estamos con la persona que deseamos cuando la conocemos, cuando tenemos 18, 20 años, y sí cuando llega este tiempo para florecer y tener fertilidad. Mucha felicidad y también está en lo económico. Casa juntos, amor. Ahora sí que podemos. Nos hemos hecho mayores y podemos completar esta aventura tan romántica juntos. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a seguir grabando los horóscopos y en cuanto pueda haré unos horóscopos extras. Sed felices, disfrutad con esta reina también del mundo, salid al exterior, a los campos, como el 4 de bastos, brincad, saltad, escuchad música, recordad lo que os dijo esa persona la última vez y lo que sentís cada vez que pensáis en él o en ella. Todo se manifiesta. Gracias a todos, nos veremos en la siguiente lectura, amigos, y pasad una semana maravillosa y excelente y con estos mensajes tan divinos. Gracias a todos, os quiero y os mando desde aquí abrazos, mis bendiciones y que de verdad yo sé que se puede alcanzar este sueño. El amor está aquí más que nunca. Gracias a todos y hasta la siguiente lectura, amigos.